Makoto Shinkai creó Your Name, una obra que se convirtió en icono de la cultura japonesa. Pero desde entonces, muchos creen que nunca volvió a ser algo igual. ¿Es Your Name realmente su mejor película o solo vivimos atrapados en la nostalgia? Y para responder esta pregunta vamos a retroceder en el tiempo. Pero antes de entrar en todo esto, te pido un favor rápido. Si te gustan este tipo de análisis, suscríbete al canal y comparte el video, porque para hacerlo me vi prácticamente toda la filmografía de Shinkai. Es una exageración, pero igual dale like. Makoto nace en 1973 bajo el apellido Nitsu, que más tarde cambiaría por Shinkai. Él nace en una familia con estabilidad económica, pues su padre era presidente de Nitsugumi, una empresa constructora, por lo que su futuro parecía bastante claro. Pero Shinkai decidió hacer exactamente lo contrario. En lugar de continuar con el negocio familiar, se fue a estudiar literatura en la Universidad de Chuo. Imagina decirle a tus viejos: papá, no quiero ser ingeniero civil, quiero estudiar literatura. Pero sus viejos, lejos de desheredarlo, que sería lo más normal, creemos que lo apoyaron. Y así, en 1994, Shinkai entra a trabajar a Nihon Falcom, una empresa de videojuegos. Allí participa en el diseño de personajes y en la dirección artística. Pero algo no estaba bien, el agotamiento se vuelve evidente, y su deseo de crear algo propio lo lleva a publicar en 1997 Other Worlds, una serie de bocetos e ilustraciones que no tienen una guía narrativa, pero que desde ya presentaba las obsesiones de Makoto: distancia que separa, mundos paralelos, una sensación de aislamiento y algo muy importante: la música y la banda sonora, la cual veremos más adelante con sus siguientes obras. Y al año siguiente, o sea, 1998, publica Enclosed World, que al igual que antes son bocetos conceptuales. Y si bien Other Worlds habla de hay un lugar al que quiero llegar, Enclosed World habla de estoy aquí pero no logro conectar con nadie. Y sí, puede sonar aburrido y confuso de escuchar, pero te pido tenme paciencia, porque es importante ver sus primeras obras, porque luego de esto viene su primer cortometraje reconocido, Ella y su gato, una serie de 4 ovas de aproximadamente 6 minutos que cuenta la historia de una joven atrapada en la rutina y en el fracaso laboral. Pero no lo hace desde su punto de vista, sino que la historia es narrada por su gato, a través de lo poco que comprende como animal. Vemos como la chica poco a poco cae en depresión, y en su punto más bajo es el gato quien se convierte en su último sostén emocional, y con su muerte le da la valentía para superar su depresión. Es como si Makoto contara su propia historia, y sí que lo hace, porque él es quien le da la voz al gato. Esta película no solo fue una obra emotiva, sino también un éxito inicial para Shinkai, pues en el 2000 ganó el gran premio del concurso de animación Doga CG, un reconocimiento importante dentro del mundo de la animación japonesa independiente. Clavando este primer éxito y con los reconocimientos recibidos, Makoto toma impulso para dejar su trabajo en diseño de videojuegos y comenzar a trabajar de lleno en su propio estilo de animación. Y de esta forma, en 2002, estrena Voces de una estrella distante, un mediometraje de ciencia ficción realizado casi por completo por él mismo. La historia sigue a dos jóvenes que intentan mantenerse en contacto mientras ella se aleja cada vez más de la Tierra. Al principio los mensajes tardan días, luego años, hasta que comunicarse se vuelve prácticamente imposible. Aunque hay mechas y viajes espaciales, esta no es una historia sobre el futuro, es una historia sobre relaciones que se rompen porque el tiempo avanza y las personas no siempre lo hacen juntas. Con Voces de una estrella distante, Makoto demuestra algo fundamental: la distancia no necesita ser física para doler. Y con todas estas obras, Makoto ya sabía exactamente qué tipo de historia quería contar. Pero antes de sus grandes éxitos, surge una pregunta que termina por definir su estilo: ¿qué pasa cuando la distancia ya no es el espacio, sino la vida misma? Y bajo esta premisa nace lo que para mí es su obra más sentimental y sobre todo realista, 5 centímetros por segundo. En 2007, Makoto estrena esta película dividida en 3 partes: Flor de Cerezo, Cosmonauta y 5 centímetros por segundo. Con esto abandona por completo la ciencia ficción para hablar de algo mucho más cotidiano: personas que se separan sin que nadie sea el villano. El título hace referencia a la velocidad de la que caen los pétalos de cerezo, pero también a la velocidad con que las relaciones se enfrían cuando la vida sigue avanzando. Aquí Makoto es más honesto que nunca, no promete reencuentros, no promete finales felices,
Solo acepta una verdad incómoda. A veces amar no es suficiente. Por cierto, si quieres el resumen completo de esta historia, te la dejo por acá arriba. Al final entendemos que no todas las historias tienen un final feliz. Así que la respuesta a la pregunta del inicio, ¿qué pasa cuando el amor no alcanza?, se encuentra precisamente en eso, el amor. El amor siempre alcanza, lo que no siempre alcanza son las acciones. La relación entre Takaki y Akari siempre pudo florecer. Y si bien se vieron obstaculizados por la distancia, lo que los hizo perder fue la falta de valentía, porque dejaron sentimientos sin decir, olvidaron escribirse, enviarse mensajes, una señal de que no se olvidaron. Incluso al final, ambos se reconocieron, pero ninguno fue capaz de dar ese último paso. No pudieron recortar los últimos 5 centímetros que los separaban. Así que la respuesta es sencilla de encontrar, pero muchas veces es difícil de comprender. Con 5 centímetros por segundo, Makoto toca fondo emocional, y cuando tocas fondo solo quedan 2 opciones, quedarte allí o aprender a mirar hacia adelante. Y con su siguiente película, Mira hacia adelante. En 2013 estrena El jardín de las palabras. En esta peli Makoto reduce el melodrama, alcanzando un equilibrio entre forma y emoción, con una dirección de arte hermosa. Si bien sus anteriores trabajos ya gozan de una animación exquisita, en esta obra se refina todo esto, dejándonos planos inolvidables. Pero centrándonos en la trama, nos habla de aprender a caminar de nuevo, a sostenerse y sobre todo a aceptar que está bien no estar bien. La historia sigue a 2 personas que se encuentran solo los días de lluvia. Un joven que sueña con hacer zapatos y una mujer adulta que intenta recomponer su vida. Aquí no hay promesas grandilocuentes, no hay finales épicos, solo pequeños gestos de apoyo entre 2 personas que necesitaban detenerse un momento. Con El jardín de las palabras, Makoto demuestra que ya no necesita exagerar el dolor, ahora sabe cuándo detenerse y dejar que la escena hable. Y después de enseñarnos a sonar en silencio, Makoto estaba listo para algo más grande, no para abandonar sus temas, sino para unirlos todos en una sola historia. Para entender el Prime de Makoto Shinkai, no hay que analizar Your Name, Watering With You y Suzume como películas independientes, sino como capítulos de una misma historia, obras de un mismo proceso creativo. En esta etapa, Shinkai deja de experimentar. Sus primeras obras se construyen a partir de una sola idea central. Por ejemplo, en Eiji Sugato, la emotividad nace del recuerdo y la rutina. En Voces de una estrella distante, el eje es la separación y la distancia. Cada obra explora un concepto, lo lleva al límite y luego se detiene. En La Trinidad ocurre algo distinto. Shinkai no abandona esas temáticas, las superpone. La distancia, la pérdida, el paso del tiempo, la imposibilidad de comunicarse y la necesidad de seguir adelante ya no existen por separados. Ahora conviven en una misma historia. A partir de este punto ocurre el cambio más importante de su cine. El conflicto deja de ser exclusivamente interno. En sus primeras obras, el conflicto se vivía en silencio. Los personajes sufrían, pero el mundo permanecía intacto. La distancia, la pérdida, la incomunicación eran experiencias íntimas, casi invisibles para los demás. En La Trinidad eso cambia. Las decisiones individuales comienzan a tener consecuencias visibles sobre el entorno. El conflicto se externaliza. Ya no basta con sentir, ahora hay que elegir, y cada elección deja una marca en el mundo que rodea al personaje. Este cambio no solo ocurre a nivel narrativo, sino también en el lenguaje cinematográfico. En sus obras tempranas, los elementos visuales funcionaban como metáforas. El tren, la lluvia, el cielo acompañaban el estado emocional del personaje. En La Trinidad, esos mismos elementos dejan de ser simples acompañantes, se convierten en mecanismos narrativos. El clima, la luz y el espacio ya no representan emociones, las provocan. El clima, el espacio y el movimiento reaccionan a las decisiones humanas, no porque el mundo sea mágico, sino porque Shinkai necesitaba hacer visible un conflicto que antes solo existía por dentro. Para lograr esto, Shinkai ajusta su lenguaje cinematográfico. Primero, amplía la escala visual. Los planos ya no se centran solo en el rostro o en el gesto mínimo. Ahora incluyen multitudes, ciudades completas, espacios abiertos que pueden verse afectados. Segundo, introduce la urgencia. El tiempo deja de ser contemplativo, hay una cuenta regresiva y hay consecuencias inmediatas.
Y tercero, conecta lo emocional con lo físico. Cuando un personaje duda, el mundo se desestabiliza. Cuando toma una decisión, algo cambia de forma irreversible. Este cambio también se refleja en sus protagonistas. En las primeras obras de Shinkai, los personajes suelen ser pasivos, observan cómo la vida avanza y muchas veces solo pueden aceptarlo. En la Trinidad, los personajes actúan no porque tengan respuestas claras, sino porque entienden que no decidir también es una forma de elegir. Ya no se trata de aprender a soltar, se trata de asumir la responsabilidad por aquello que se ama. Mientras que en obras como 5 centímetros por segundo, la separación es definitiva y no tiene culpables, en la Trinidad, la separación plantea una pregunta moral. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para no perder a alguien? El dolor ya no es una consecuencia, ahora es una variable a considerar. Con la Trinidad, Makoto Shinkai logra lo que antes no era posible en su cine: une emoción, estructura y lenguaje visual en un mismo discurso. Nada está puesto solo por estética, cada color, cada encuadre y cada movimiento responde al conflicto. Y aún con todo esto, sus películas nunca se sienten frías o técnicas, todo sigue girando alrededor de cómo se sienten los personajes. Pero para que este equilibrio no solo exista, sino que también se sostenga a lo largo de toda la experiencia, hay un elemento que carga con gran parte del peso narrativo: la música. Y para hablar de la música en el cine de Makoto Shinkai es necesario retroceder a sus primeras obras. En esta etapa inicial, la banda sonora cumple una función clara: intensificar el melodrama. La música acompaña el estado emocional del personaje, subraya la tristeza, refuerza la nostalgia y sostiene el silencio. Es un uso efectivo, pero tradicional. En la Trinidad ocurre un cambio fundamental. La música deja de sentirse como un fondo emocional y se convierte en una extensión directa de la narrativa. Ya no entra solo para intensificar una escena, entra para contar algo que la imagen no puede. Shinkai construye las escenas pensando la música desde el guión. No es música añadida en postproducción, es música integrada al ritmo de la escena. El montaje se adapta a la canción, los cortes siguen el tempo, la duración del plano responde a una progresión musical. Imagen y sonido ya no funcionan de forma paralela, funcionan como una sola cosa. Y en esta banda sonora encuentra un aliado. La elección de RADWIMPS no es casual. Shinkai encuentra en esta banda algo que en su cine necesitaba: letras que no describen la escena, sino el estado mental del personaje. Las canciones no explican lo que vemos, explican lo que no se dice. Por eso se repite la colaboración, no porque funcione comercialmente, sino porque entiende su lenguaje emocional. Ahora bien, habiendo repasado sus primeras obras y su prime, toca hablar de sus críticas, porque no todo el mundo ve estas pelis como una evolución. Muchos críticos y espectadores han señalado que después de Your Name, Makoto Shinkai empezó a repetirse, que sus películas comparten demasiados elementos: cielos deslumbrantes, lluvias que alteran el destino, amores imposibles y personajes que intentan encontrarse en un mundo que parece conspirar contra ellos. Desde esta mirada, Watering With You y Suzume no serían nuevos pasos creativos, sino variaciones de la misma fórmula que lo hizo famoso. Y es una crítica válida. Shinkai ya no experimenta como en sus primeras obras, no busca reinventarse cada vez. Pero aquí está la pregunta importante: ¿repetición significa necesariamente estancamiento? Además, hay un factor que muchas veces se ignora cuando se acusa a Shinkai de repetirse: el éxito en taquilla. Your Name no solo fue un éxito de crítica y de público, se convirtió en una de las películas de anime más taquilleras de Japón de todos los tiempos, recaudando más de 25.000 millones de yenes en su ciclo de exhibición y cerca de 405 millones de dólares a nivel mundial. Su siguiente gran éxito, Watering With You, también superó los 10 millones de espectadores en Japón, con más de 14.000 millones de yenes recaudados, lo que lo ubicó entre las películas japonesas más exitosas de 2019. Y Suzume, su tercera película más reciente, no solo mantuvo esa tendencia, sino que registró el mejor arranque de taquilla de toda su filmografía, con más de 1.3 millones de entradas vendidas en sus primeros 3 días.
y superó los 10 millones de espectadores durante su presencia en salas. Y cuando una película conecte emocional y estéticamente con millones de personas y además genere enormes ingresos, la industria audiovisual tiende a reforzar esa fórmula. Eso explica en parte por qué Shinkai vuelve una y otra vez a temas como distancia, lluvia, cielos deslumbrantes y conexiones que desafían el tiempo, porque no solo resuenan con su voz creativa, sino también con un mercado que ha demostrado que esta fórmula genera resultados espectaculares. Ahora, habiendo repasado su inicio y su prime, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es Your Name la mejor película de Makoto Shinkai? La respuesta corta sería sí, pero sería una respuesta incompleta. Your Name es, sin duda, la película donde todo funciona con mayor equilibrio. Emoción, estructura, lenguaje visual y música convergen sin estorbarse. Es accesible, es emocionalmente potente y logró conectar con públicos que hasta el momento nunca se habían acercado al anime. En términos de impacto cultural y alcance, Your Name no tiene comparación dentro de la obra de Shinkai. No solo consolidó su nombre a nivel mundial, lo convirtió en un referente. Pero aquí aparece el problema. Cuando preguntamos si Your Name es su mejor película, estamos intentando reducir toda una carrera a un solo punto máximo. Y eso no es cómo funciona un proceso creativo. Kimi no Na wa no existe sin todo lo que vino antes, sin ella y su gato, sin voces de una estrella distante, sin 5 centímetros por segundo, sin el jardín de las palabras, y tampoco explica por completo lo que vino después, Water With You y Suzume. Por eso, más que su mejor película, Your Name es un gran punto de inflexión. Es el momento en que Shinkai logra ordenar todas sus obsesiones, la distancia, el tiempo, la pérdida, el destino, en una obra comprensible para millones. A partir de allí, su cine ya no vuelve a ser el mismo, no porque se repita, sino porque empieza a jugar en otra escala. De hecho, antes de terminar este video les pregunté a ustedes, ¿cuál consideraban que era la mejor película de Makoto Shinkai? Y el resultado fue contundente. Your Name ganó por amplia mayoría. Curiosamente, ninguna persona votó por ella y su gato, probablemente porque muy pocos la conocen. Y eso, de alguna manera, también confirma lo que hemos venido analizando. Your Name no solo es la más querida, es la que definió a Makoto para la mayoría del público. Por cierto, si quieres participar en encuestas como esta y ver adelantos de los próximos videos, sígueme en Instagram. Allí es donde suelo compartir avances, hacer preguntas y construir los temas junto con ustedes. Y de regreso al video, tal vez la pregunta correcta no sea si Your Name es la mejor película de Makoto Shinkai, tal vez la pregunta sea, ¿qué película de Shinkai conecta mejor contigo según el momento de tu vida en que la viste?